Ya vimos la funcionalidad del complemento integrado a Microsoft Excel. Ahora, vamos a ver una práctica de lo que puedes hacer en las hojas de trabajo con más de 165 funciones TDI, que entre otras opciones no mostradas en este video por cuestiones de tiempo, vamos a enfocarnos en los que sí puedes ver en este video, que te van a permitir hacer constructores de tablas de ISR y subsidio para el empleo, tablas completas por periodos nominales de diferentes ejercicios, etc. También vas a poder hacer búsquedas de salario mínimo, localizar y usar salarios mínimos desde 1993, usar funciones de fecha, varias formas de calcular el tiempo, usar funciones de verificación, como verificar el número del Seguro Social, Registro Federal de Causantes, Registro Federal de Causantes para persona moral, CURP, etc. Calcular cuotas del IMSS e Infonavit, como por ejemplo también el SBC, salario base de cotización, salario diario integrado, amortizaciones, cuotas, etc. Pruebas de cálculo proporcional para el impuesto sobre la renta, subsidio para el empleo, con tarifa fija o variable. Esto lo vamos a ver en este video. Puedes generar cálculo inverso acerca de las cuotas al IMSS, al Infonavit, impuestos sobre la renta y subsidio para el empleo, etc. También calcular horas extras en modo automatizado para frontera norte, todo el país, etc. Calcular actualizaciones y recargos, ya sea en forma individual o masiva. Y por último, la encriptación y desencriptación de datos individual o masiva. Bien, vamos a ver los ejemplos, pero antes de hacerlo, y como vamos a cerrar toda esta presentación porque ya no la necesitamos, vamos a ver qué necesitas hacer en caso de que tengas algún comentario al respecto de este video. Puedes enviar tus comentarios o dudas, que si bien estas son para licenciamiento y servicio a usuarios de TDI Fiscal, nos envíes tu mensaje a este correo electrónico o bien a este otro. Pero si tus dudas o comentarios son para soporte y asesoría técnica a usuarios con licenciamiento de TDI Fiscal, que ya tengas vigente tu licenciamiento, entonces envías tus mensajes por favor a este correo electrónico o bien a este otro. Bien, ahora sí vamos a los ejemplos. Este es un archivo en el cual vamos a ver el procedimiento de estos cálculos, pero al mismo tiempo vamos a conocer qué plantillas vamos a estudiar con este video. Esta es la entrada. Este es un constructor de tablas. Este es un formulario automático de generación de tablas de ISR desde 2008 hasta 2021. Esta es una plantilla que te va a servir para que puedas ver cómo fueron homologados los salarios mínimos generales por zona a partir de determinadas fechas. Estas son funciones de fechas que vamos a estudiar para ver cómo las puedes aplicar a tus plantillas personales, cómo hacer el uso de calendario y tiempo, cómo hacer la revisión de dígito verificador del Seguro Social, cómo verificar RFCs y CURP, cálculo de cuotas IMSS Infonavit, amortizaciones del Infonavit, cálculo inverso para cuotas IMSS e Infonavit, cálculo inverso para ISR, cómo se hace una prueba de tarifa fija, o sea, un cálculo de ISR pero cuando las tarifas son fijas, y otra para cuando son variables, cómo se desglosan las horas extras, cómo se hace un cálculo de actualizaciones y recargos, lo mismo de actualizaciones y recargos pero en modo masivo, y por último, la encriptación de datos desde Microsoft Excel. Iniciamos con la entrada. Suponiendo que aquí lo que te interesa es un cálculo rápido de ISR, lo primero que tienes que tener como dato es el año o la tarifa que vas a usar, el valor o importe variable, los días del periodo que vas a calcular y aquí la función que vas a usar dentro de lo que es TDI Excalc. Vamos a eliminar este para que veas cuál es la diferencia de uno y otro. Por ejemplo, si escribimos igual y le escribimos ISR, la ayuda contextual o de inteligencia sensitiva nos permite ir viendo en esta parte el nombre de la función y en esta parte la explicación de lo que hace esa función. Por ejemplo, si yo quiero ISR quincenal, aquí me dice que esa función ISR quincenal me hace el cálculo del ISR, impuesto sobre la renta, por retenciones sobre la tarifa quincenal aplicable a pagos sobre periodos hasta 15.2083 días, por los ejercicios desde 2008 hasta el año en curso. Bien, vamos a usar inteligencia sensitiva específicamente para hacer este cálculo. Vamos a darle tu tecla tabulador en tu teclado.
Bien, si observas aquí, esta es la información de lo que hace la función, pero en la parte baja aquí dice ejercicio. Quiere decir que el primer parámetro que dice aquí es ejercicio. El siguiente parámetro va a ser percepción grabable. El tercero y último es los días de cálculo. Bien, la instrucción dice ingrese el año o ejercicio que deseas calcular. Sencillamente le damos un clic al año 2012 y le escribimos una coma. Automáticamente me va presentado en modo de inteligencia sensitiva el siguiente parámetro que debo llenar. Me dice, ingrese el valor de la percepción grabable a la que se va a calcular el impuesto o señale la celda que lo contiene. Le doy un clic aquí y le escribo otra coma. Ahora me dice aquí, ingrese el número de días entre 1 y 15.2083 porque estoy usando la calculadora o función de ISR quincenal, en los que se obtuvo el ingreso o señale la celda que lo contiene. Le doy aquí que quiero 15, 20, 83 días y como vemos en esta parte ya no hay coma. Si se fijas aquí hay una coma, por eso escribí la coma. Aquí escribí una coma porque era el siguiente parámetro, pero aquí me está pidiendo que cierre la función con el paréntesis final. Entonces en mi teclado escribo el paréntesis final y le doy aquí en introducir. Como vemos me da el cálculo. Esto lo hice con el asistente de inteligencia sensitiva. Ahora vamos a ver el que sigue. Subsidio para el empleo. Escribo igual SPE de subsidio para el empleo y aquí elijo el subsidio para el empleo quincenal. Aquí me dice calcula el subsidio para el empleo sobre la tarifa quincenal aplicable a pagos sobre periodos de un día hasta 15, 20, 83 días por los ejercicios de 2008 hasta el actual. Entonces le vuelvo a dar en mi teclado a la tecla tabulador. Me dice también en modo de inteligencia sensitiva que le dé un clic al ejercicio. Le doy un clic, escribo la coma. Me dice que quiere saber la percepción grabable, le doy un clic, le doy otra coma y por último le doy un clic en los días de cálculo y cierro la operación o cierro la función. Y le doy en introducir o bien enter. Entonces, como vimos, esa es la forma de que se hacen los cálculos en modo de inteligencia sensitiva. Pero si yo no quiero usar la inteligencia sensitiva, entonces voy a usar el asistente de funciones. Aquí escribo igual ISR, busco el ISR quincenal, oprimo la tecla de tabulador dentro de mi teclado y aquí no sigo la inteligencia sensitiva, sino que le doy un clic aquí en insertar función que al mismo tiempo es un asistente de funciones. Aquí en modo más gráfico me dice dame el ejercicio, también le doy un clic, la percepción grabable y los días de cálculo. Como vimos en esta última selección, al usar el asistente de funciones, algunas veces la información que deseamos seleccionar queda oculta por la misma función. Por eso creo que es más útil el uso de la inteligencia sensitiva. Sin embargo, en esta funcionalidad de asistente de funciones, también podemos accesar a la ayuda sobre esta función. Por ejemplo, si yo no sé cómo se usa la función ISR quincenal, le doy un clic aquí, ayuda sobre esta función. Automáticamente se abre mi explorador de internet, el cual tengo habilitado como principal, y me lleva a la página donde me explica específicamente cómo se usa esa función. Aquí me muestra el nombre de la función, a qué categoría pertenece y cuál fue su última versión actualizada. Quiere decir que esta versión de la función ISR quincenal fue hecha desde la versión 5. Aquí se muestra una instrucción del cómo se usa. Escribe igual ISR quincenal, se selecciona el ejercicio, la parte grabable, el número de días que yo deseo calcular y aquí me va a dar el resultado. Una vez que se ejecuta la función, esto es el resultado de lo que dice el ejemplo. Y ese es el uso del asistente de funciones. Así es como se ve lo que estamos ahorita haciendo práctica. Aquí también nos muestra el cómo se ve si lo hacemos por la calculadora TDI Calc. TDI Calc también hace este mismo tipo de cálculos pero en modo individual y en Excel lo hacemos en modo masivo. Aquí viene la forma de uso, los parámetros y qué información vamos a seleccionar
cuando estemos seleccionando los parámetros, como lo vimos en el área donde mostramos el uso de la inteligencia sensitiva. Bien, vamos a regresar al cálculo que estamos haciendo y le damos a aceptar. De igual forma hacemos el de subsidio para el empleo. Escribimos igual SPE, SPE quincenal, tecla tabulador, seleccionamos el asistente de funciones, le decimos el ejercicio, la percepción grabable y los días de cálculo. Y le damos a aceptar. Vuelvo a repetir, esta nos lleva a la ayuda específica. Como vemos aquí está en subsidio para el empleo quincenal y así es como se usa. Entonces le damos aquí a aceptar y así es como se usan las funciones TDI. Ahora, ¿dónde están las funciones? Las funciones son estas. Aquí seleccionamos, por ejemplo, TDI utilerías, que son todas estas funciones. Buscadores, que son todos estos. Nominales. Impuestos. Patronales. Y es todo. Bien, por eso dejamos esta página como entrada, porque de hecho era algo que necesitábamos ver en modo práctico, pero rápido. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo se usa o cómo puedes hacer un constructor de tablas para hacer cálculos rápidos. Dentro de las funciones TDI, en la sección de buscadores, se encuentra la función tarifa diaria. Si yo quiero ver cómo se usa, le doy un clic aquí en tarifa diaria. Y la inteligencia sensitiva me va a decir, tarifa diaria localiza datos específicos a la tarifa diaria, etc. Y aquí vienen los parámetros que yo necesito usar, el ejercicio, la respuesta que yo necesito saber y la percepción grabable a la que le voy a hacer la búsqueda de esa tarifa. Si fuera semanal, esta es la semanal o la decenal, etc. Esto quiere decir que si yo hago una fórmula aproximada a la que está aquí, voy a obtener esto. Antes de que soliciten o me manden un correo electrónico solicitando este archivo, les voy a decir que todas estas plantillas están dentro de este conjunto de plantillas desde el 1 al 9. Nada más que para efecto de este video seleccioné algunas para mostrarlas en los ejemplos, pero las buscan y están dentro de las mismas plantillas o conjunto de plantillas que van dentro de la instalación de TDI fiscal. Entonces, volvemos al tema. Vamos a suponer que yo tengo aquí mensual. Esta es la tabla normal, mensual. O sea que es un constructor de tablas por periodos fijos, de acuerdo a cómo la publicó el Diario Oficial de la Federación. Y de este lado se hace el cálculo automático para tablas por periodos variables en acuerdo a los días reales trabajados por el empleado. Por ejemplo, vamos a pensar que una persona le estén pagando por mes, pero nada más fue 25 días. Es injusto que le vayan a cobrar el ISR en acuerdo a los días fijos, porque recuerden que a un valor gravable sobre un ingreso de un número determinado de días, no le pueden aplicar la tarifa completa si es que la persona no laboró el periodo completo, por lo cual el impuesto sobre la renta se le debe calcular en acuerdo a los días reales laborados. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos la tarifa fija mensual. Pero en este lado, esta sección me permite regenerar la tabla a los días reales laborados. Por ejemplo, si la persona nada más trabajó 20 días, le escribo aquí 20 y me dice que sobre esta tabla es con la que yo le debo cobrar el impuesto o retener el impuesto. Si ven, este es el límite superior de la tabla fija mensual y este es el límite superior sobre 20 días. Al igual que el subsidio para el empleo también, este es el mensual, tarifa mensual, y este es el que le deben aplicar cuando la persona nada más laboró 20 días. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es la anual? Sencillamente le pido que me dé la tabla anual y en modo automático me está construyendo la tabla anual. Si yo quiero que esa misma anual me la dé desde el año 2014, me la da desde el año 2014. Si del año 2014 yo estoy haciendo una auditoría y me dice que ese empleado nada más trabajó 288 días, sobre esta tabla se debe calcular el impuesto y debe checar, debe ser exacto a la cantidad que se le retuvo.
porque así es como lo calcula el SAT cuando se hace la declaración anual. Lo hace realmente por los días laborados. Si lo quiero por el año 2021, me da la tabla anual de 2021. Si yo quiero 364 días, esta es la tabla de 364 días. Y así sucesivamente. Bien. Si yo tengo la de 15, esta es la quincenal. Pero aquí les quiero hacer una aclaración. La quincenal está hecha para 15 días. Quiere decir que si yo trabajo o tengo un empleado o tengo mis empleados pagándoles a 15.2083, le tengo que dar aquí 15.2083. Y de esa forma me genera la tabla para 15.2083 días. La mensual tiene una característica en particular. La mensual en realidad está hecha para 30.4 días. Quiere decir que la fija está para 30.4 días. Pero si esa persona trabajó nada más 30 días en particular, automáticamente me da la tabla correspondiente a 30 días. O a 25. O a las que yo quiera. De igual forma se maneja la catorcenal. Si yo nada más trabajé 13 días de la catorcenal, me deben calcularme impuestos sobre esta tarifa. Bien, entonces así se pueden generar o construir tablas que en realidad se pueden construir desde el 2008 hasta 2021. Nada más que como las tarifas de 2008 hasta 2013 tienen menos renglones, tienen hasta aquí de renglones, entonces yo prefería hacer este ejemplo de 2014 en adelante. Bien, como vemos entonces aquí, únicamente utilizamos la función tarifa semanal, decenal, catorcenal, etc. Así es como se utiliza la función tarifas. Y así es como la podemos ver aplicada. Recuerden que los periodos diarios es de un día, semanal 7, decenal 10, catorcenal, quincenal. Estos son los números de días con los que se publica en el Diario Oficial de la Federación cuando se trata de tarifas fijas. Y estos son cálculos de acuerdo a esta fórmula, el cómo generar las tablas proporcionales a los días reales laborados. En esta parte usamos la función, la tabla de subsidio para el empleo, y este es el asistente que se usa en vez de la inteligencia sensitiva. Aquí me van dando la información de los parámetros y así es como se usa. Esta es la de subsidio para el empleo, etc. Entonces, como vemos, en esta parte se hace una fórmula para poder hacer que se haga la parte proporcional. Bien, vamos a finalizar en esta plantilla viendo la tabla quincenal. Y vamos a agrandar esta imagen para verificar cómo se ve en las tablas. Si observan, aquí dice 318 y termina con 50, 268, 15, que es esta. O sea, este constructor es idéntico al que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Aquí tenemos los 872, 85, que son los mismos que están aquí, y aquí 107, 40, que son los que están acá. Esta es la parte proporcional, que es si le cambiamos aquí a 15, 20, 83, nos va a dar la misma tabla. Observan 322, 42 igual que este, 59, 66, 21 que es igual que este, aquí 884, 97 que es igual a este, y aquí 108, 80 que es lo que está aquí, 108, 89. La misma tarifa pero en modo proporcional, que como vimos pueden hacer ustedes mismos en el constructor de tablas. Ahora, recuerden que esta fórmula está hecha para que yo pueda hacer en una misma sección, pueda hacer todos los cálculos o toda la creación o construcción de tablas, pero en particular ustedes pueden hacerla específicamente con la tarifa que ustedes usen. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no usan la diaria, no usan la decenal ni usan la catorcenal, entonces sencillamente usen la tarifa que corresponda. Bien, terminamos. Vamos ahora a las tablas. ¿Cómo se hacen y se generan solas las tablas? Aquí nada más le cambiamos el año. Por ejemplo, si yo quiero la tabla de 2008 que decíamos tiene menos renglones, aquí recuerden que tienen 3 renglones más.
Si le doy aquí en 2008, me da todas estas tarifas. Sin embargo, aquí me dice de cuándo a cuándo están activas las mismas tablas. Por ejemplo, la tabla de 2008 está vigente hasta 2009, la de 2010 está vigente hasta 2013, la 2014 está hasta 2017, la 2018 hasta 2020 y la 2021 que es la activa. Entonces, si yo le cambiara aquí a 2009 porque quiero imprimir la tabla, la quiero imprimir por una auditoría, la cambio, aquí me va a cambiar el periodo del ejercicio, en todas las áreas donde me dice el año o ejercicio lo va a cambiar. Si yo quiero la de 2013, si quiero la de 2014, si quiero 2018 y por último 2021. Como vemos, puedo generarla e imprimirla sin que tenga yo que andar buscando las tablas y tarifas. Todo esto se debe o se hace gracias a las funciones TDI. Aquí, como vemos, le tengo que dar el ejercicio a la función, qué respuesta quiero. El 1 es para que me muestre el límite inferior, el 2 para la cuota fija, el 3 para el porcentaje sobre el excedente al límite inferior y el 4 para el límite superior. En este caso, por ejemplo, si lo que quiero aquí es el límite superior sobre esta cantidad, me va a dar esta cantidad. Si yo quiero aquí el límite superior sobre esta cantidad de búsqueda, me va a dar este y así sucesivamente. Pero si yo lo que quiero es aquí el ejercicio y aquí el número 2, le estoy diciendo que me dé la cuota fija. Y aquí la percepción gravable que viene siendo la cantidad menor, la que es el límite inferior. Y así puedo ir reconstruyendo todas las tablas y tarifas en acuerdo al ejercicio que a mí me interese. Así es como son las tablas. Vamos a ver ahora la homologación de salarios mínimos generales. Esta plantilla es una automatización acerca de las fechas en que fueron homologados los salarios mínimos. Los salarios mínimos generales desde 1993 hasta 2021. Es importante que vean cuándo se hicieron las homologaciones para poder ver cómo funciona esta tabla. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 2012 se eliminó la zona C de salarios mínimos. El 1 de octubre de 2015 se eliminó la zona B. Por lo tanto, quedó vigente específicamente la zona A. Estas funciones de salarios mínimos que se muestran aquí se hicieron en base a las fechas de homologación para poder obtener el verdadero salario mínimo general que estaba vigente en determinada fecha. Por ejemplo, si yo aquí veo que el 27 de noviembre de 2012 se eliminó la C, voy a escribir aquí 26 de noviembre de 2012. Escribo 26 de noviembre 2012. Y esto me muestra que al día 26 de diciembre de 2012, la zona C tenía un salario mínimo general de 59.08, la B de 60.57 y la A 62.33. Pero también aquí voy a elegir la zona histórica que tiene mi salario mínimo. Si yo estoy en Guadalajara, mi zona histórica es la B. Si estuviera yo en el Distrito Federal, mi zona histórica sería A. Entonces, considerando que mi zona histórica es la B, aquí me va a dar los salarios mínimos que correspondían a esta fecha con su zona histórica. Esto es una fórmula de nombre que sirve o se usa con el fin de ocultar la fórmula que yo estoy utilizando para llamar este dato. Dice aquí salario mínimo actual. Este es el nombre que yo le asigné como salario mínimo actual y esta es la fórmula que tiene ese nombre. ¿Cómo lo sabemos? Aquí en el asistente, en nombres, busco salario mínimo actual, que es este. Y me dice que salario mínimo actual fue integrado con esta fórmula. Y aquí me la da más sencilla y más clara. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo mando este dato o lo copio hacia abajo, no tengo que estar modificando la celda de destino a la que voy a copiar la fórmula. En este paso, mi nombre de rango se llama salario mínimo A, que es este como nombre de rango, pero que en su contenido se ingresa esta fórmula. Y de igual forma también la fui copiando hacia las demás celdas sin necesidad que una persona externa se dé cuenta de dónde estoy sacando los datos.
Esta la B, funciona igual. Y esta es una prueba solamente para usar la verdadera función que está integrada dentro de ese cálculo. Aquí me dice salario mínimo de área vigente, que de hecho en modo actual es más práctico que se use la función salario mínimo país o bien salario mínimo en frontera. Sin embargo, como este es un ejemplo de cómo se usan, quiero que vean cómo se ve. Aquí me dice que la función salario mínimo área vigente me muestra el salario mínimo general actualizado de la zona o área geográfica del contribuyente. Calcula algunos importes exentos, etc. Sin embargo, aquí voy directo a lo que es el parámetro fecha deseada. Ingrese la fecha deseada como búsqueda desde 1993 hasta el año en curso, la zona de salario mínimo que siempre he tenido en modo histórico, que en este caso es B, y la respuesta que yo necesito, en este caso necesito el 1, que es el salario mínimo general. Entonces, así es como son las funciones. ¿Cómo se automatiza esto? Sencillo, si yo aquí le cambio de en vez de 26 y le doy 27, desaparece la zona C y se queda vigente la B y la A. Mi área histórica que antes era B se convierte actualmente a A, porque la que antes era C se convierte a B. Así es como funciona esta pequeña calculadora de salarios mínimos en acuerdo a las fechas de homologación. Vemos que la siguiente es el 1 de octubre de 2015, quiere decir que si yo le doy aquí la fecha 30 de septiembre, 30/09 del 2015, me dice que estos eran los salarios que existían en esa época o en esa fecha. El B era 68.15 y el A 70.10. Y yo aquí sigo teniendo mi área A. La que antes era C se convirtió a B y quedaban estas dos zonas. Pero si yo le cambio aquí al 1 de octubre, desaparece la B y queda vigente específicamente la A. O bien la fecha actual, que sería 06 junio de 2021, donde antes yo era B y este es mi actual salario mínimo como zona A. Y nada más queda vigente la zona A. Ahora, ¿qué cambios se les puede hacer o se le debe hacer a esta tabla de homologaciones? Lo que se puede hacer es que aquí, en vez de escribir salario mínimo país, si yo estoy en frontera norte, le borro país y aplico frontera. Y ella me da el salario mínimo de la frontera. Funciona igual, aquí está la inteligencia sensitiva o bien aquí está el asistente de funciones. ¿Por qué se mantiene o se debe usar la histórica? Porque antes, aunque estén en la frontera, los salarios mínimos eran idénticos. Ahora, por ejemplo, en este caso aquí me dice la A, pero en la frontera es 213. La A, país, es de 141.70. Esto se mantiene para cuando ustedes quieran consultar salarios mínimos de las fechas antes de las homologaciones. Aquí, como vemos, esta es la forma de usar los asistentes. Este es área vigente, que ya no tiene tanta utilidad. Este es salario mínimo país, que es el que deben de ocupar los que estén fuera de la frontera norte. Y este es la función de salario mínimo en la frontera. Bien, terminamos esta hoja, espero que me hayan entendido. Lo importante aquí es conocer las funciones. Las funciones están aquí en los ejemplos y es cuestión nada más de utilizarlos. Estos son imágenes de asistentes y esta es la forma de que se utilizaron. Por ejemplo, aquí es esta información y aquí se muestra cómo es la función que se integra dentro de este cálculo. Vamos a ver ahora funciones de fecha.